Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 5, el endemoniado Gadareno, y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Supongo que Geraseno y Gadareno son sinónimos, porque Mateo le llamó de un modo y Marcos le llama del otro. En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. Bueno, vamos a ver que uno decida llamar Gadareno y el otro Geraseno a la misma región, pues supongo que se puede aceptar como una derivación o un sinónimo. Lo que sí que no es aceptable es que donde uno ve dos, el otro ve a uno. En algunas ocasiones, tanto Marcos como Mateo nos cuentan hechos de los cuales ellos no tenían por qué estar presentes. Pero en este viaje al otro lado del mar sí que van todos los discípulos. Marcos no está Pedro, quien se lo cuenta. En cuanto desembarcó, están todos ahí. Mateo presencia dos endemoniados claramente. Marcos solo conoce la historia de uno, a no ser que el otro salga más adelante. Vamos a darle un voto de confianza. El cual tenía su morada entre los sepulcros y ya nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas. Bien, pues de momento sigue refiriéndose a este como uno solo, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. En este relato hay ya demasiadas incongruencias. Según quien te lo cuente hay dos y según quien lo haga hay uno. Esto no lo tienen nada claro, pero aunque acaban de llegar y conocer a este chalado por primera vez, saben perfectamente cuántas veces ha estado atado y con qué. No se han encontrado con nadie, pero saben que nadie lo puede dominar. Y continuamente de noche y de día estaban los sepulcros y en los montes dando alaridos e hiriéndose con piedras. Ellos acaban de desembarcar, pero saben perfectamente que continuamente, noche tras noche, día tras día, lo que hace este personaje. Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él. El magnetismo de nuestro protagonista es tal que da lo mismo que estés cuerdo o loco. Todos le reconocen en mayúsculas, divino. Y gritando a gran voz dice: Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El loco, aquel que vive incomunicado entre sepulcros encadenado, conoce perfectamente el nombre de nuestro personaje, pues él le había dicho: sal del hombre, espíritu inmundo. Jesús trata al endemoniado como debe hacerlo, obligándole al demonio que le posee a que salga. Se confirma que a Marcos le encantan los exorcismos. Y le preguntó: ¿qué nombre tienes? Le dice: tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Vaya, pues tal vez de aquí el misterio de que en una ocasión sea uno, en el otro sean dos. Ahora aquí ya no es ni uno ni dos, sino muchos. Que no sean de la reiterada incapacidad de los apóstoles a la hora de entender las parábolas, las metáforas de Jesús, cada uno haya entendido una cosa distinta de este relato. Curioso, porque esto no está contado como si fuese un cuento, sino como un suceso real, algo que ocurre en presencia de todos ellos. Aún así, uno ve dos endemoniados, el otro le dicen que había uno. Vayamos nosotros a saber si en sucesivos evangelios no nos contarán esta historia con una legión de demonios. Y mucho le rogaba que no lo enviara fuera de aquella región. Aquí no sabemos si el que le pide esto es el endemoniado o el demonio, pero vaya, a mí ya esta historia me interesa más bien poco. Y cerca del monte había una gran piara de cerdos paciendo, en esto sí que coinciden, y le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Pues nada, ahora ya habla en plural, ya podéis comprobar que aquí está ocurriendo algo, se ha desdoblado. Mateo posiblemente ya vio esto a la primera. Les dio permiso y cuando los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, la piara, como 2000, se precipitó por el acantilado al mar y se ahogaron en el mar. Pedro, o quien le contara esta historieta a Marcos, no ha sabido contar exactamente cuántos endemoniados había. Cerdos sí, hay como 2000. Seguimos comprobando que ahora ya habla en plural.
Y los que los apacentaban huyeron e informaron en la ciudad y en los campos y vinieron a ver qué había sucedido. Según el testimonio de los dos relatos que hemos leído, parece que a los pastores y a los cerdos no les asustaban demasiado estos endemoniados, puesto que aparecen en las dos ocasiones. Aunque aquí, según Marcos, sea porque estos cerdos al final han sido poseídos por estos 2000 demonios, la causa de que caigan al mar. Algo curioso porque acabaría demostrando que la inteligencia de los demonios es inferior a la de una piara de cerdos. Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron temor. Ya tenemos aquí a otra legión, la de los alcahuetes, a ver qué es lo que ha sucedido. Ellos ya no encuentran a un endemoniado, sino a un hombre en su propio juicio, y eso es lo que les da temor, curioso también. Y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado y acerca de los cerdos. Los que lo vieron supongo que únicamente pueden ser o bien los discípulos de Jesús o los que estaban con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de sus contornos. Lo que decía antes, no les ha dado demasiado miedo el endemoniado, pero sí a este que lo cura. Y cuando él estaba entrando en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él. El endemoniado, agradecido, quiere enrolarse en el grupo de Jesús, pero no lo dejó, sino le dice: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor y cuánta misericordia tuvo de ti. Jesús, que su intención siempre ha sido sumar, en este caso le dice que no, que vaya y divulgue sus milagros. Y se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. El único interés de este final de historieta es que Decápolis es el nombre romano de la región de los Gadarenos. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él y estaba junto al mar. Nada nuevo al inicio de este subcapítulo. Llega uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo cae a sus pies. Esta información ya nos la dio así de similar también Mateo. El que llega es uno de los principales de la sinagoga, posiblemente un sacerdote, y le suplica con insistencia diciendo: mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y pueda vivir. Bueno, pues nada, un detalle sin importancia. En el relato de Mateo, le dice: mi hija ha muerto, ya no está agonizando, sino que ha muerto. Pero bueno, ¿qué más da? Y fue con él y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Venga, la multitud seguro que sí que es cierta. El que esté muerto o no es, como decía antes, un detalle sin más importancia. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. Esta mujer no es la hija del principal, es una que se encuentra por el camino. Esto ya nos lo contó así Mateo. Esta información sí que es exacta. Los dos saben que esta mujer que acaba de aparecer lleva 12 años con flujo de sangre y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba. Como veis, la información complementaria sí que es detallada. Estos no coinciden en si hay un endemoniado o dos, en que si la hija de Jairo está muerta o agoniza, pero en cambio saben perfectamente cuántos médicos la han visitado y cuánto ha gastado esta mujer para curarse, y ninguno ha sido capaz. Al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto también ocurre así en ambas ocasiones, porque decía: si tan solo toco sus vestidos, sanaré. La fe, el milagro, esto es lo único que importa que quede en la mente de la gente. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Chiquichá curada. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba: ¿quién ha tocado mis vestidos? Aunque todos saben cuántos años ha estado esta mujer con el flujo de sangre, cuántos médicos la han tratado y cuánto dinero ha gastado, Jesús todavía no se ha dado cuenta de que alguien aparece por detrás y le toca sus vestidos, hasta que, eso sí, siente un poder que sale de él. Y sus discípulos le decían: ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado? Sus discípulos, una palabra en plural, parece que tienen una única voz. Esta sola voz dice esto: todos te apretujan y en cambio tú quieres diferenciar a alguien en concreto. Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto.
Jesús ha sentido la fuerza en su interior, pero no es capaz de saber a quién ha favorecido. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Hay una multitud que apretuja constantemente a Jesús, pero no os preocupéis, si es necesario aparece un espacio de la nada donde quien sea el favorecido no tiene ningún problema para postrarse ante él. Entonces él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Tú crees en mí y en lo que represento, eso cura cualquier dolencia, como hacía la ley de Moisés. Estando él todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Ahora ha muerto. Pero Jesús, alcanzado a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga: no temas, solo sigue creyendo. No te preocupes, confía en mí, ha sido testimonio de lo que le ha pasado a esta mujer por hacerlo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Por lo tanto, lo que va a suceder ahí dentro únicamente tiene estos 3 testigos aparte de Jesús. Mateo no está, pero supo cómo contárnoslo. Ahora Pedro sí que sabrá para poder hacerlo posteriormente a Marcos, al cabo de muchos años, eso sí. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observa un alboroto y a los que lloran y dan grandes alaridos. En la casa de este presunto sacerdote hay todo este follón. Recordemos que Mateo nos describió que aquí habían flautistas, músicos, por lo que deduje que podían estar en plena fiesta. Y entrando les dice: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Me da la sensación de que Jesús coincide con mi diagnóstico. Alboroto, celebración, una menor que agoniza, 2 más 2, 4. Y se burlaban de él, pero echando a todos toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los que están con él, y entra donde estaba la niña. Que no, que se ha muerto, dicen todos los demás, los que estaban en la fiesta. Aquí señaló que, según Marcos, no nos ha dicho que estén de celebración, pero sí que en el relato de Mateo nos contó lo que decía antes, que había flautistas, eso es igual a músicos. Estas fiestas, orgías, eran algo muy habitual en casas de nobles en un terreno, no olvidemos, totalmente romanizado. Y tomando la mano de la niña le dice Talita cum, lo cual traducido es: niña, te digo, levántate. Bien, pues este es el hechizo utilizado en esta ocasión por Jesús para resucitar a una presunta muerta. Y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se sorprendieron con gran asombro. Lo dicho, una niña joven en una fiesta, es probable que, aunque sea por accidente, haya tomado algo que le ha podido sentar fatal. El todopoderoso Jesús reconoce que no está muerta, sino que duerme, y este poder es tan grande que no necesita darle 2 guantazos, sino que con tomarle la mano y decirle levántate, ésta se levanta por su propio pie. Y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto, y dijo que se le diera de comer. Tras una buena borrachera, nada más recomendable que llenarse el estómago. Esto, repito, es solo una probable hipótesis, aunque literalmente ya hemos podido comprobar que no, la niña no murió, dormía, tanto en uno como en otro relato. Hasta el próximo capítulo, un saludo.